Hola, muy buenas noches para todas y todos. ¿Estamos completos? Gracias. Listo. Antes de iniciar, recuerden gestionar la asistencia. ¿Ya todos gestionaron asistencia? Listo, muchas gracias por las reacciones. Entonces vamos a iniciar. Bueno, entonces todos están viendo la pantalla, ¿sí? ¿Me confirma si están viendo la pantalla, por favor? Listo, asumo que sí. Bueno, entonces, listo, bienvenidos a la lección 27. El tema es características del tejido animal, similar al tema de la clase anterior. Listo, me confirman o por el micrófono si se escucha el video. Muchas gracias. Entonces gracias, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Eh, Eulalia, señora. Vale, entonces espérame, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Ahora sí se escucha.
Listo, voy a tomar eso como un sí.
Escucho respuestas, pueden escribir por chat también, gracias. Doy un minuto o dos para responder, gracias. Chicos y chicas, estamos respondiendo la pregunta y todavía no he visto respuestas. Gracias, ¿alguien más? Continuemos entonces. Listo, bien, para todas y todos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento en el video? Creo que es como un recorderis o digamos, sí, como un énfasis más en lo que habíamos visto en la clase anterior, que también era tejido animal, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie? Listo. Bueno, antes de continuar, eh, listo. Antes de continuar, me gustaría que miráramos entonces la actividad de hoy, que va a ser un pequeño cuestionario. Entonces va a ser, listo, un cuestionario. No puedo mostrárselos, pero pues al terminar esta sesión van a poder acceder, ¿listo? Y también el material de apoyo.
Sí, se está escuchando entrecortado. Miramos. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, de pronto era que tengo muchas páginas abiertas. Listo, gracias. Entonces, bueno, este es nuestro material de apoyo. Es un resumen de lo que pues nos da la sesión anterior y esta sesión. Acá los tipos de tejidos epitelial, que ya lo vimos, digamos, la sesión pasada, hoy lo vamos a volver a ver. Los tipos de tejidos conjuntivos o conectivos, los tres tipos de tejido muscular y los tipos de tejido nervioso. ¿Listo? Para que sepan, ese es el material de apoyo para que lo revisen. Y bueno, seguimos. Listo. El objetivo de la clase de hoy va a ser identificar las propiedades de los tejidos animales mediante la observación de sus partes para relacionar la importancia de sus funciones en el organismo animal, organismo o ser vivo, ¿listo? Entonces, esto básicamente es un resumen de lo que va a tratar la presentación. Ya sé que, digamos, esto ya lo repasamos en la clase pasada, pero según la unidad debemos, digamos que otra vez, hacer un énfasis en algunas partes, ¿listo? Bueno, y además el enfoque es distinto. Bueno, ya nos hablaron de los tres tipos de tejido muscular, son estos, lo vamos a ver más adelante. Los tipos de tejido epitelial, vimos que se divide en glandular y en revestimiento. Estos son los tipos de glándulas. Endocrina, ya sabemos que era a través de la sangre, exocrina de manera externa en el cuerpo, y mixtas que puedan tener, digamos, ambos tipos de difusión de hormonas. De revestimiento, acuérdense que esto era más que todo relacionado con la piel. Acá era sobre todo relacionado también con los huesos. El tipo neuronal y el tipo glial también, que una era, digamos, esta es la célula unidad central y esta va a ser, digamos, la de amortiguamiento o la que, digamos, hace la conexión entre neuronas. ¿Listo? Vamos a ver, listo. Entonces, la primera parte nos habla, bueno, esta partecita no la hemos visto tan a fondo, pero sí habíamos visto tejido conectivo. Y bueno, entonces nos hablan de los tres tipos de glándulas, ¿cierto? Pero digamos que ya nos muestran específicamente cómo luce cada tipo de glándula que no lo habíamos visto la clase pasada, ¿listo? Entonces recuerden que tenemos las glándulas endocrinas que no poseen conductos y se vierten las hormonas sobre los vasos sanguíneos para que estos lleguen a los órganos. Tenemos también la exocrina y bueno, acá hay como una repetición, pero sería también, ya les confirmo, sería, acá tengo anotado, sería endocrina, exocrina y merocrina. Listo. Esta sería merocrina, ¿listo? Entonces seguimos con exocrina que liberan sustancias por medio de conductos al exterior del cuerpo. Ya lo hablamos como la nariz o el estómago, ¿cierto? Que también, digamos, como pueden ser las mucosidades. Y en la merocrina se trata de que pueden liberar sustancias directamente a los órganos o a los vasos sanguíneos. Más adelante la idea es ver como unas fotos de cómo se ve ese tejido. Listo, entonces estamos en tejido epitelial. Listo, en tejido epitelial. Em, ya vimos que había tipo plano, tipo cúbico, tipo cilíndrico y pseudo estratificado. Vimos que el tipo, pero acá falta, espérenme que cargue esto. Listo. Entonces tenemos, bueno, recuerden que en la presentación, atrás, listo.
En la presentación nos hablaban de este tipo de tejido epitelial. Entonces tenemos el plano, el escamoso, el cúbico y el pseudoestratificado, ¿sí? El pseudoestratificado, recuerden que se trataba de la protección de la piel, una protección para la piel contra infecciones, ¿cierto? Entonces era como una barrera, ¿cierto? Recordemos que no sé si estará más adelante, miremos, está como un poquito, no, ahorita miramos músculos, miremos si está por acá la parte de tejido epitelial, como más específico. No, listo, entonces devolvámonos entonces al video. Bueno, mientras va cargando, recuerden que en el video nos hablaban del simple escamoso, ¿no? Que nos ponían de ejemplo a los alvéolos. Entonces, este tipo de tejido va a ser especializado en ese intercambio de sustancias. El alvéolo, por ejemplo, ¿qué sustancias puede intercambiar? El oxígeno, ¿listo? Entonces, el alvéolo tiene unas terminaciones que son específicas para absorber ese oxígeno del pulmón y pasarlo a la sangre. Lo absorbe para la sangre, ¿listo? El segundo tipo que nos mostraba en el video era entonces el estratificado escamoso, que como ya lo dije, entonces va a ser el que va a proteger a la piel de posibles infecciones, entonces ya dijimos que era la barrera. También el simple cuboidal, que también lo vimos la sesión pasada, el cuboidal también y el columnar también. Entonces, el simple cuboidal nos habla de, bueno, su función es la secreción y la reabsorción de sustancias. Recuerden que en el video nos ponían como ejemplos los tubos renales y las glándulas endocrinas, ¿cierto? Que esa es específicamente su función, secreción de sustancias, ¿listo? El otro tejido que sería el tipo cuboidal o también cúbico, tiene como función secretar agua y proteger de la desecación a las glándulas sudoríparas. Se podría decir que es como la capa más externa. Por último, tenemos el de tipo columnar, que va a tener una función de absorción de nutrientes y una producción de sustancias, como por ejemplo, como nos lo mencionaba en el video, el flujo gástrico, ¿cierto? Las glándulas mamarias, en la laringe que constantemente tiene que estar hidratada, ¿listo? ¿Qué más? Siguiente. Bueno, pero antes de pasar a tejido muscular, no hablamos de las glándulas. Bueno, también, entonces ya hablamos, no, entonces hay merocrina, apocrina y holocrina. Esta de acá sería la merocrina, ¿listo? Esta de acá no, porque está repetido. Bueno, entonces la apocrina, ahí no está. Bueno, en el video lo mencionaban, devolvámonos en el video. Mixta, un momentico en el video. Entonces, esa es la que ahorita les estaba mostrando, la merocrina, que va a secretar las sustancias en el medio, entonces por eso la vemos así como
con punticos afuera, eso significa, va a significar la sustancia, ¿listo? La sustancia. ¿Alguien escribió? No, listo. Es que escucho como si estuviera escrito. Entonces, esta de tipo apocrina, como lo habla en el video, va a secretar sustancias. Sustancias como qué, como hormonas. Y también lo que son los líquidos del cuerpo, por ejemplo, para hidratar los ojos, ¿cierto? Para hidratar los oídos, todo lo que son estas, sí, como sustancias que secreta el cuerpo, sí, como por ejemplo la cera del oído, el líquido para los ojos, ¿cierto? La saliva, todo eso es importante para cuidar el tejido, ¿listo? Esa es la función de la apocrina. ¿Listo? ¿Por qué no cargo? En cuanto, bueno, devolvemos un poquito. En cuanto a la holocrina, también cabe mencionar que también digamos que tiene, si la ven como un poquito como más gordita, va a tener una función de proteger a las glándulas sebáceas. Ya habíamos hablado en la clase pasada. ¿Cuáles fueron las glándulas sebáceas? Digamos, para producir la grasa en la piel, producir grasa en el cabello, ¿cierto? Y eso también va a ser protección porque pues así se cuida el tejido. ¿Listo? Eso era. Ahora sí, ¿alguna pregunta hasta ahí? Antes de pasar a tejido muscular. Gracias, listo, sigamos. Sí, igual lo que les digo, digamos, este tema lo hemos visto, o sea, lo hemos visto antes, solamente que digamos que el enfoque es un poquito distinto, más hacia sus funciones, no tanto, digamos, hacia la forma, ¿cierto? Sino más a su función. Listo. Entonces, el primer tipo de músculo es el tipo de músculo liso. Recuerden que este tipo de músculo es involuntario, es decir, nosotros no lo podemos controlar, como por ejemplo las contracciones que puede hacer el estómago para digerir comida, los movimientos que puede hacer el intestino grueso para, digamos, ir pasando los desechos, ¿cierto? Todo esto es involuntario. Bueno, entonces le damos lo que nos va a decir la diapositiva. Dice, está formada por fibras musculares lisas, uninucleadas, es decir, nomás tienen un núcleo, como ven acá ese puntico morado, delgadas y aguzadas en los extremos. Forma estructuras contráctiles de diversos órganos como tubo digestivo y vasos sanguíneos, que estos son involuntarios. Listo. Sigue el tejido muscular estriado. Recuerden que este tipo de músculo está en la mayoría del cuerpo. Es el tipo de músculo que más tenemos en el cuerpo. Entonces, está entre todo el esqueleto y sobre todo en las extremidades. Luce así, digamos que no se le ve tanto el núcleo definido porque pues son mucho más alargadas. ¿Sí ven? Acá apenas se ve uno o dos núcleos porque son mucho más alargadas a comparación del anterior. Lo que nos dice la diapositiva, entonces lo vamos a leer. Dice, está compuesto por nervios, proteínas, neuronas motoras, vasos sanguíneos y fibras musculares rodeadas por un tejido conjuntivo. Ya hablamos que el tejido conjuntivo era lo que unía, digamos, piel con músculo, o sea, como la interconexión, ¿sí? La transición. Las células pueden presentar diferentes números de núcleos dependiendo del tipo de estructura. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, entonces acá vemos como tres, pero igual no se ve muy bien, no se alcanza a ver muy bien. Listo. El siguiente tipo es el tipo de músculo cardíaco, que ya lo habíamos hablado en la clase pasada, entonces se encarga de la contracción rítmica y de que hace fluir la sangre. Entonces ya sabemos que el músculo cardíaco es el corazón. Es el tejido muscular del corazón, está formado por células ramificadas compuestas por uno o dos núcleos que se encuentran ligadas entre sí a través de un tipo de unión propia del músculo denominado disco intercalar. Sí, las separaciones que hay, ¿cierto? Esta parte también la habíamos visto de que este es el tejido cartilaginoso, este es el tejido fibroso
El tejido cartilaginoso se va a, digamos que va a ser un poco de, o sea, como si fuera un hueso blando, pero también va a ser un poquito también de protección, ¿cierto? Pues no tanto como un músculo osificado, pero pues sí también. También la parte fibrosa, hablamos de que es puede ser también considerada la parte pues de transición que hablábamos la anterior diapositiva. ¿Listo? También puede ser así considerado. Bueno, siguiente. Bueno, entonces del tejido óseo ya hablamos también, el del tejido adiposo también, si vemos la diferencia entre la forma de las células, entonces ya lo hablamos, el tejido adiposo sirve de aislante o de protección para la temperatura del cuerpo o también como reserva de nutrientes, ¿cierto? Entonces eso va a ser una reserva también. El tejido óseo, también ya lo hablamos, va a ser la estructura pues, del cuerpo, el sostén. Sin esto no sería posible, digamos, caminar, movilizarnos, ¿cierto? Pues, o si no, no pudiéramos, digamos, hacer todas las actividades que podemos hacer. Bueno, acá tenemos la sangre. Dice, está formado por el plasma. Ya sabemos que el plasma es básicamente las células que van a proteger el cuerpo. Y también en el plasma hay células madres, ¿cierto? Que la médula va a enviar donde, digamos, haya una necesidad de renovar esas células. Entonces envía esas células para reemplazar a las células viejas. ¿Listo? Entonces nos dicen, el plasma corresponde a un fluido que representa más de la mitad del volumen sanguíneo. Los elementos celulares son las plaquetas, glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Listo? Entonces, el plasma son muchos tipos de células. Acá, de nuevo, nos hablan de el tejido o la célula glial y el tejido neuronal. Recuerden que la célula glial era esa de transición o de amortiguamiento entre neurona y neurona, y la neurona sí ya digamos que pues transmitía el mensaje, ¿cierto? Ya más directamente. Esta partecita es importante de que las células neuronales no se dividen por mitosis, ¿cierto? Recordemos qué es la mitosis. Permítame, dejo de compartir para compartir la otra pestaña. Entonces, ¿quién recuerda qué es mitosis y meiosis? Ojo, porque yo creo que esa partecita sale en la actividad, en el quiz que van a desarrollar. Entonces, los escucho. Los escucho. ¿Qué es mitosis y meiosis? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan? ¿Qué recuerdan? Deje proyectar. Vamos a proyectar la pantalla completa. ¿Qué recordamos? Entonces, vamos a ver entre todos. Sí, está relacionado con eso muy bien. Entonces, ya vamos a ver imágenes. Entonces, esta no sirve. Entonces, la mitosis, recuerden que ambos procesos van a empezar con 2N. ¿Qué significa 2N? ¿Alguien quiere hablar? No carga esa imagen. A ver. Bueno. Entonces, ambos procesos de reproducción celular, muy bien, empiezan con 2N. ¿Qué significa 2N? Que es un individuo completo. ¿Listo? Esto significa, digamos, que hay una persona. ¿Por qué 2N? Porque recuerden que tenemos un N,
el padre y un N de la madre. Entonces nosotros, cada uno va a completar dos N porque venimos de dos personas, ¿cierto? De la unión de dos personas. Para la mitosis, empieza en dos n y termina en dos n porque va a ser para, o sea, su finalidad o digamos su función es para la renovación de tejidos. Entonces, por ejemplo, cuando las células de la piel se nos mueren, hay mitosis. Cuando, por ejemplo, sí, cuando necesitamos construir, digamos, nueva, nuevas uñas, ¿cierto? Como que de a poco se va a generar mitosis en todo el cuerpo y, o sea, uno, bueno, en unas partes, por ejemplo, en el cerebro, hay una mitosis, digamos, más lenta, no es tan rápida, ¿cierto? Pero pues aún así sí hay un proceso de renovación, no tan rápido o no tan frecuente, pero sí hay una renovación de células y con esto de tejidos. Bueno, y ahora sí, la meiosis también empieza con dos n pero va a terminar, fíjense todos, ¿en qué termina? ¿En qué termina meiosis? Está en el dibujo, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Nadie vino a clase? ¿Nadie vino? Bueno, entonces sigamos. Termina en 1N, cuatro células con 1N, acá nomás con dos células de 2N, es decir, para el mismo tipo de tejido, pero acá N, ¿quién sabe o quién recuerda por qué solo N y dos, y no 2N? O sea, porque 1N, o sea, cuatro células 1N y no cuatro células 2N. ¿Quién recuerda rápidamente? ¿Nadie? Listo, entonces va a terminar en 1N, 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 porque recuerden que este es el proceso para la reproducción de células sexuales, entonces, espermatozoides y óvulos, ¿listo? Entonces, como la finalidad de cada célula sexual va a ser, o sea, que al final se pueda fusionar o unir con otra célula sexual, llámese espermatozoide o u óvulo, entonces, ese óvulo y ese espermatozoide va a tener también 1N. Entonces, 1N más 1N de la otra persona completan el 2N para hacer, digamos, crear un nuevo humano, un nuevo ser vivo, ¿cierto? Entonces, esa es la relación de esta. Espérame, dejo de proyectar esa página. Entonces, esa es la relación con la que nos preguntan sobre dice, está compuesto por células no mitóticas que se caracterizan por tener un núcleo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué significa no mitóticas? Voy a presentar otra cosa. Esperen que no carga. Ay. Ah, ya cargo, ya cargo. Listo. Entonces, volvemos a nuestra presentación, que se caracterizan por no tener núcleo. Dendritas, ya sabemos las terminaciones. El axón es, bueno, acá no lo vemos, pero digamos que es una parte más larga. Esta, por ejemplo, no tiene axón, la que estamos viendo. Y placas motoras. Son sensibles a los estímulos y almacenan información, como ya lo hablamos, digamos, cuando uno se acuerda de la letra de una canción, cuando uno se acuerda, digamos, de cuando se tomó una foto, cuando pasaron por cierto sitio. Eso, ¿listo? Entonces, el tejido glial, como ya también lo hablamos, está compuesto por células que pueden dividirse por mitosis y entre ellas se conocen los astrocitos, que bueno, son como distintos tipos de células gliales, pero pues ahorita no vamos a profundizar en eso. Y estos son ejemplos. El tejido plano del riñón va a ser, no sé si han visto los riñones o de los pollos o cuando uno compra de vaca, o bueno, sí, sobre todo de pollo, viene como una telita dura que le da como esa forma a ese riñón, ¿cierto? Y ahí sí ya por dentro ya es más blandito, parecido como al hígado, ¿no? Que también por fuera tiene algo como liso, ¿cierto? Como más duro y ya el resto ya es más blandito. Sería un ejemplo de tejido epitelial. Acá, pues ya sabemos, un brazo humano
en tejido muscular. Tenemos acá el fémur, listo. ¿Quién sabe cuál es el hueso más largo del cuerpo? Hablando de huesos. ¿Nadie? ¿Nadie ha escrito por chat tampoco? Muestra a ver. Exactamente, el fémur, muchas gracias. Y el más pequeño, ¿quién sabe? ¿Nadie? Eso, está en él, ¿en dónde? ¿En qué parte del cuerpo está? Excelente, en el oído, ¿listo? Eso, digamos, son cositas que todos debemos saber, ¿listo? ¿Por qué? Porque, o sea, porque es nuestro cuerpo, es nuestra anatomía. Sí, señora, está en el oído, sí, señora. ¿Listo? Entonces, seguimos con el tejido nervioso. Entonces, hay algo interesante en tejido nervioso y es que bueno, los nervios, venitas, arterias, atraviesan, por ejemplo, la columna vertebral. Es por esto, digamos, que si uno sufre una caída o, digamos, personas que sufren accidentes y bueno, les da, o sea, digamos, impacta directamente en la columna, que es lo más frágil del cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues está en la mitad de todo nuestro cuerpo, pues básicamente afectaría su movilidad, porque resulta que desde la columna vertebral, ese tejido glial que ya hablamos que se relacionaba con las neuronas, recordemos la diapositiva, entonces, ahí nos dice la presentación, está cargada de este tipo de células nerviosas. Entonces, es por eso, digamos, que si el tejido, digamos, la columna sufre un daño, una fractura, es dura o difícil la recuperación precisamente por lo delicado, porque hay muchas de esas células que están interconectadas a la vez con, digamos, por ejemplo, las piernas o los brazos, ¿cierto? O a veces todo el cuerpo cuando es muy grave. Entonces, es una zona muy frágil. Entonces, por último, bueno, se acabó la presentación, pero quiero mostrarles, eh, permítanme dejar de presentar antes de que se acabe la sesión, a ver si nos carga. Entonces, es una página donde nos muestran todo, digamos, cómo se vería a la vista del microscopio cada tipo de tejido animal. Entonces, permítame a ver si nos carga, pues que se llama laboratorio. Creo que es este. Es que ahorita lo tuve que tachar para que no se me volviera lento, pero pues vamos a ver. No, creo que sí es este. Vamos a ver si carga. Ah, sí es este, listo. Entonces me interesa que veamos, por ejemplo, mm, puede ser, veamos, bueno, por ejemplo el de un hueso. Entonces, estas son imágenes en alta calidad, entonces uno las puede, digamos, ampliar. Ay, bueno, esta no se ve tan bien, pero bueno, hay zonas que sí se ven bien. Entonces, en un microscopio haga de cuenta que es como una cámara, en algunas partes sí las va a enfocar y otras partes no las va a poder enfocar. Entonces, en esta muestra nos señalan, digamos, que dónde está la dermis, ¿cierto? La epidermis, o sea, en qué parte inicia, porque recuerden que el hueso, digamos que tiene también como una telita que va a estar también, digamos que conectada más con más nervios, ¿no? Que lo va a proteger a ese hueso. Entonces, miren, acá tenemos tejido cartilaginoso en esta partecita, pero en el centro, en cambio, tenemos también médula ósea. Entonces,
es una, digamos, una mezcla de tejidos en esta muestra. Por ejemplo, podría ser, qué sé yo, un corte de la columna, por ejemplo, vertebral, ¿cierto? Por ejemplo, acá nos muestran un pedazo de tendón, ¿cierto? ¿Cómo se vería? Miremos. Así, digamos, como nos lo mostraban en la imagen de la presentación, se ve el cartílago, ¿cierto? Que es transición de tendón ya a hueso. Esa no, o sea, digamos que no está en la presentación, pero digamos, como para que la conozcan, también hay más tipos de tejidos, pero pues no los vamos a alcanzar a ver todos, ¿cierto? Bueno, ¿qué más? Ya hueso, ya nos muestran. Si ven la diferencia entre células, digamos, ya más óseas, ¿cierto? Y ya células de la médula son súper distintas. Incluso la organización, ¿cierto? La dispersión. Las del hueso son más, como más duras, ¿cierto? El color cambia. Pues no es que sean azules, sino que es que absorben el pigmento para que el ojo humano lo pueda ver, porque esto sería como transparente y nadie podría verlo, ¿cierto? Ahora vámonos quiero que veamos la de la glándula salival porque es súper chévere. Y bueno, bueno, nos muestran lo que vimos en la presentación. Entonces, ya vamos a ampliarlo, pero nos muestran los conductos excretores, ¿cierto? Que habíamos visto de las glándulas salivales. Acá, digamos, también para secretar otras mucosas, otro tipo de mucosas. Tejido conectivo, si han visto en el hueso, también en la muestra del hueso. Todos están viendo, ¿sí? O estoy loca y estoy hablando sola. ¿Aló? ¿Quién me responde? Porfa. ¿Sí están viendo? Dice, se está entrecortando. ¿Ya me escuchan bien? ¿O no han escuchado nada de o qué? O sea, ¿o no han visto nada o cómo? Ya vale. Sí, porque es que, o sea, esta parte sí me interesa que sí la escuchen. Entonces, si se dan cuenta, el tejido conectivo también estaba en los huesos y ese tejido conectivo va a ser todos estos espacios que vemos en este corte. Haga de cuenta que cogieron una lengua, les dieron un corte y le tomaron esta foto. ¿Listo? Entonces vamos a ampliar para que se den cuenta. Esta parte no está tan nítida. Miremos una parte más nítida. Porque ya, esto es como lo más nítido que se puede ver. Bueno, pero el caso es, para que se den cuenta, digamos, esas regiones, como digamos de tejido conectivo, cómo van a rodear a las células de la lengua. Si se dan cuenta, esto van a ser las glándulas, ¿cierto? Y el resto va a ser tejido. Como es que se den cuenta la dispersión que tienen, ¿cierto? Y la diferencia también en tamaños, ¿cierto? Bueno, veamos otro antes de darles el tiempo para continuar con la actividad. Espérame, dejo de compartir y vuelvo a compartir, de pronto es eso. Voy a escribir. Mm, no puede ser. No me meto desde el celular. ¿Me escuchan? Se cortó la llamada, ¿me escuchan?
qué no deja? Hacia la creación del Partido Nacional, que son liberales y conservadores, en un nuevo proyecto. Vida. You are muted because a lot of people are on this call. Listo, entonces veo que estamos viendo mi pantalla, pero no estamos viendo o sea, lo que les estaba explicando. Entonces, bueno, ahí sí estamos viendo. Venga, miramos, sí, estábamos viendo. Entonces, alcanzaron a ver lo de glándula salival, a escuchar, perdón. Pues, se veía, pero no se escuchaba, ¿sí? No, listo, entonces voy a repetir. Ya está cargando, listo. Entonces, lo importante que yo quería que vieran en esta presentación era la interconexión de los tejidos que ya mencionamos, ¿cierto? Que es conductos excretores, que hablábamos que eran las glándulas salivales, ¿cierto? También que viéramos que este pedazo de lengua lo atravesaba todo ese tejido conectivo que hemos hablado durante todas estas clases, toda esa presentación, digamos que sí, sí es verdad, y atraviesa, digamos, todo este tejido, en este caso la lengua. Ahorita volvemos a ver el de, creo que fue el del hígado. Y nada, que viéramos, digamos, el cambio en el tamaño, está cargando, ¿listo? El cambio en el tamaño, por ejemplo, de digamos, un conducto excretor, como puede ser la glándula, del tejido ya epitelial de la piel, ¿cierto? O sea, de la piel, perdón, de la lengua, ¿listo? Y es eso. Entonces, el tejido conectivo se organiza así, como tal como lo decían, digamos, las lecturas, alrededor, rodeando, ¿cierto? Va a rodear. Es eso lo que yo quería que vieran. Y habíamos visto también, creo que, ¿cuál fue el hígado? Bueno, mira, este es la sangre. Bueno, entonces, aquí vemos eso que se ve como los rosaditos, van a ser los glóbulos rojos. Entonces, nos van a identificar los distintos tipos de células, como por ejemplo, que la plaqueta sea así, que el eritrocito, bueno, no está tan claro, y el otro eritrocito.
que el basófilo se ve así, la que va, digamos, a comerse, los cuerpos externos, ¿cierto? ¿Qué más? El neutrófilo también, que es para, digamos, sí, digamos, eliminar todas esas bacterias o cuerpos extraños en el cuerpo. Y así se pueden agrupar, digamos que los glóbulos rojos son así circulitos, pero pues como la muestra, digamos, se tuvo que, o sea, digamos, bueno, como matar el tejido, entonces se quedaron así, digamos, unidos de esa manera, pero digamos que se estaban moviendo en ese momento, pero pues en el momento de la foto se quedaron así ya congelados. O sea, este tejido ya está muerto para el momento de la foto. ¿Listo? ¿Qué más? Mostremos. Ah, el del hueso era el que les había mostrado. Entonces también para que vieran en el hueso que hay tipos de tejido. Pues, no sé si se me escuchó que, por ejemplo, este fibrocartílago, este de acá, ese tipo de tejido no lo vimos. Más sin embargo, sí existe. ¿Listo? Que va a ser la transición entre un tendón y ya el hueso directamente. Este puede ser un extremo de un hueso. Yo ya había dicho que podría ser, por ejemplo, un pedazo de columna vertebral, o sea, una vértebra, ¿sí? También, como nos mostraron en la foto, esto ya sería una célula, digamos, un osteocito, digamos, ya más cargado de calcio, y esta parte sí ya sería la médula ósea, que ya sería, pues, lo que hablamos, el interior del hueso, desde donde se van a producir las células madre, ¿sí? Como le dicen, como el nacedero de células, y está en los huesos, ¿listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, también en este corte de tejido tenemos también tejido articular, ¿no? De los tendones. Entonces, así se ve, un poco distinto aquí al del tendón, pero se parece mucho al del cartílago. ¿Listo? Bueno, y también importante, recordar que el hueso está, digamos, tiene una capa, ¿cierto? Es transparente. No sé si en el pollo ustedes han visto que como uno come el pollo, entonces hay como una capita antes de llegar al hueso, es como blanco, o sea, queda como blanca porque uno la cocina, pero es como transparente, ¿listo? Entonces, eso también va a ser parte de dermis y epidermis, que va a recubrir ese hueso, a pesar de que ya sabemos que el hueso es lo suficientemente fuerte y duro, pues o sea, tiene epidermis y dermis, ¿listo? O sea, está en todo el hueso, en todo el cuerpo, ¿listo? Entonces, bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Es como lo que ya vimos, pero pues más desde la función. Entonces acá están los alveolos que nos mostraban del ejemplo. También este pedazo de corte tiene cartílago, que va a ser un poco de sostén, porque ya saben que, digamos, tiene que ir hasta la garganta del pulmón y eso. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Ese era como el pedacito que yo quería que me escucharan. Y entonces, este momento va a ser son las 7:07, va a ser para realizar entonces el cuestionario. Son 5 preguntas, creo. Ya miramos. 5 intentos. Yo vi que eran 5 intentos, pero no sé cuántas preguntas exactamente. Ya miramos. Dice, bueno, no nos deja ver cuántas preguntas, pero tienen 5 intentos. Esto no nos deja ver cuántas.